Sarah Hoff nos visita, una mujer al borde con un testimonio de vida impactante, que además visita la República Dominicana para dar su conferencia esta tarde, que te vamos a hablar en breve. Pero cuando leímos tu historia, pues como mujeres al borde que somos, mostrarte tan vulnerable, te agradecemos abrir tu corazón, pero para esas personas que no te conocen todavía, quisiéramos que tú nos contaras ahora al aire quién es Sarah Hoff y cuál es tu misión en la vida, de dónde viene. Claro, por supuesto. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en República Dominicana en este programa con mujeres tan bellas. Y Gracias. para que la gente me pueda conocer un poquito, mi nombre es Sara, soy brasileña, por eso cargo este acento un poquito raro. Y ahí vamos con español de Duolingo. Muy bueno, No, pero déjame muy bueno. Gracias. Y yo por muchos años me involucré en el más íntimo del movimiento feminista, para que las personas sepan. Yo venía de una familia muy desestructurada con un hermano que durante mucho tiempo estuvo ahí involucrado con el narcotráfico. Wow. Entonces, como familia sufrimos muchísimo, así como toda familia que carga una historia de alguna persona adicta o que está en el medio de estas cosas. Y muy temprano, a los 16 años, mi hermano, después de sufrirmos años bajo esta violencia de drogas, de narcotráfico, nos pegaba mucho, era muy difícil Wow. realmente. Wow. Cuando yo cumplí 16, yo intenté como que confrontarlo, pero me echó de mi casa así, en una situación muy fea. Y ya ¿Te sin fuiste a la casa, calle? sí. ¿Y A los tus padres, 16 Sara? Mis años. padres eran los típicos padres que tienen un hijo adicto. Entonces Codependientes. también eran codependientes emocionales, Ujú. entonces sentían un mixto de tristeza, de miedo. Yo digo que desafortunadamente estaban reféns también de esta situación. Entonces yo ahí me fui a vivir con parientes, con novios, otros parientes y A rodar. Wow. termino entonces en la calle y con malas amistades a los 16 años ya, sin padres, sin madre, sin familia. Sin Entonces recursos. la única cosa que que yo tenía a mi alcance para sobrevivir fue la prostitución. Wow, Wow. Entonces a los Sara. 16 años entonces empecé a cambiar mi cuerpo por pedazos de comida, de pan, lugares para dormir, no morir de frío en las calles heladas de São Paulo, para continuar mis estudios en la escuela. Y en el mundo de la prostitución, de los 16 a los 17, yo sufrí mucho, todo tipo de violencia que se puede imaginar. Violencia sexual, psicológica, física, de una manera muy dura. En este contexto de mi vida, pasando por todas estas violencias, empiezo, como yo venía de una familia católica, yo tenía este cuestionamiento, pero me enseñaron en la catequesis que Dios me quiere, entonces, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Claro. Si Dios me Ujú. quiere, ¿por qué tengo que sufrir? Claro, Entonces, claro. esto en mi cabeza no se encajaba. Y entonces empiezo a cuestionar la fe y descubro, después de una situación muy triste, muy fea, muy dolorosa, de una violación, en esto de la prostitución, acabo por descubrir en los medios el movimiento feminista, con esta promesa, con este discurso de empoderamiento, de estar en contra de la cultura de la violación, de estar en contra la violencia en contra de la mujer. Entonces, todas las cosas que yo había sufrido en mi Exacto. piel, Que habías carecido. había un movimiento que estaba haciendo que estaba en contra de eso. Tú Gracias. sabes que me sorprende bastante, viniendo de un mundo tan oscuro, violencia familiar, todo lo que estabas pasando, todas las penurias para una niña de tan solo 16 años, que no desistías del estudio, porque te escuchaba atentamente, como decías, yo intercambiaba mi cuerpo por platos de comidas, por quizás un lugar en algún momento, pero también para yo seguir estudiando. Dentro de Sí. esa Educación. oscuridad, ¿qué te Increíble, ¿eh? tenía aferrada a esa luz? Ay, sabes que yo creo que es una vocación personal. A mí siempre me gustó, me encantó estudiar. Yo cuando estaba en la escuela, yo era la gordita nerd. Entonces Ay, a mí no me gustaban los deportes yo era la pelota. Y yo digo que a mí me encantaba estudiar. Yo nací en una ciudadecita muy chiquita en el interior del estado de São Paulo y esa ciudad siempre fue muy chiquita para mí. Yo siempre soñé en 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 conocer grande. el mundo, saber cómo funcionaban las cosas. Yo siempre tuve una vocación para la vida intelectual. Me encantaba leer, estudiar, aprender. Yo era este tipo de persona aficionada. Yo escuchaba a alguien hablando con un acento diferente, un idioma diferente. Es una ciudadcita chiquitita y alguien empezaba a hablar inglés y yo... ¿Lo veías Entonces, como tu Wow. salvación, quizás? sí, yo creo que sí, porque mi vida era tan miserable,
pero yo sabía por las películas, por los libros, que había un mundo Más afuera. grande que el que vivías. Exacto. Pero- Tanto que cuando yo me metí en la prostitución, yo fui a la capital, São Paulo. Wow. Entonces, la mayor ciudad de todas las Américas, mayor que Sí. Ciudad de México, mayor Ujú. que São Paulo, 22 millones de habitantes. Entonces, ahí era mi lugar. Entonces, en ese momento que ya estás prácticamente casi tocando fondo, empiezas con un movimiento feminista con la promesa, ¿verdad? Del empoderamiento Sí, yo y de miraba- evitar la violencia y el machismo. Exacto. ¿Qué Entonces, pasa cuando encuentras esa oportunidad? es que yo empecé mi vida, entonces yo conocí así, el movimiento feminista carga esta promesa. Entonces yo conocí y me quedé enamorada porque yo pensé, si yo tuviera conocido esto antes, puede ser que no hubiera pasado por todas esas cosas. Ok. Entonces yo empiezo a estudiar y juntarme con otras mujeres, otras chavas ahí feministas, hasta que me invitan a ir a Ucrania en 2012. Entonces yo ahora tengo 30 años. Ay, acabo de ser 30. Estoy en la crisis de los 30. Ay, Estoy por ahí, te entiendo. muchachita. Entonces, Vas a pero en esa Ucrania. época yo tenía 17, 18. Claro. Entonces yo fui invitada a ir a Ucrania para entrenar con otros grupos y aprender a protestas, marchas, estas cosas. El Y- activismo vida feminista. activista. Exactamente. Pero yo descubrí un mundo así totalmente diferente, tremendo, Al que esperabas. totalmente diferente. Entonces, Claro. ¿cuál eran mis ganas en ser feminista? Ayudar a otras mujeres a no pasar por las situaciones que yo había pasado. Claro, darle a las otras personas una protección que tú no tuviste y que querías y necesitabas. Pero el mundo de las feministas es completamente diferente. Yo puedo Wow. decir, es un mundo de chavas, de jóvenes, muy jóvenes, la gran mayoría, así como yo, miserables, que vinieron de familias también disfuncionales, de que están buscando sanar una herida. Mucha droga, mucho alcohol, mucha fiesta, esta idea de libertad sexual, Ujú. de Ujú. libertad, de libertad. La propia feminista Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, hay una frase que define la libertad, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Entonces, para Simone de Beauvoir, la libertad es algo que no hay definición, es algo sin definición Ujú. y es algo sin autoridad. Esto es libertad. Para el feminismo sí, es algo que no tenga una definición, es algo que no tenga un límite y es algo que no tenga una autoridad. Ok. Más Pero- libertinaje que libertad. Exactamente. Entonces, en la cabeza de jóvenes disfuncionales que no tienen una familia para decir, eso es el correcto, eso Para es el errado, dirigirte. eso que es, no tienen un horizonte. eso es el bello, eso sí es feo, eso es verdad, eso es mentira. Todo está muy confundido. Claro. Entonces, ¿qué el joven recibe el día de hoy como influencia? Entonces, por ejemplo, mira la moda. Somos mujeres, estamos así súper guapas. Entonces, la diferencia de que era Chanel en la década de 50 y lo que hoy es Balenciaga. Ujú. Entonces, una cosa es bonita y la otra es fea. Ay, pero yo pienso que es bonito. Opinión personal, pero hay una diferencia muy clara de que es un hecho y de que es una opinión. Claro. El bonito es el bonito, el feo él es el feo. ¿Y cómo tú encontraste ese discernimiento en un campo tan confuso? ¿No encontré? Por eso lo estás creando, me imagino. Ok, hay algo. Encontré después de casi morir. Porque, Eso te iba a decir, claro. porque para que se haga un gran cambio radical como el que se dio en tu vida, generalmente suele ser cuando uno toca ese fondo, ¿verdad? Entonces, ya tú ibas por un camino de oscuridad, como tú definías. Luego tratas de encontrar la salvación en el feminismo y te encuentras más confusión. Entonces, ¿cómo fue que Sarah Hoff tocó fondo y cambia sus ideales hacia qué visión? yo estoy en el feminismo y ahí yo me contemplé con muchas amigas. Entonces, la familia que yo no tenía, empiezo a tener con mis amigas, que también eran otras locas, irresponsables y vacías como yo. Entonces, formamos todos una familia. Muchas veces yo percibí, estoy aquí, estoy yendo a fiestas, estoy haciendo esto, estoy teniendo sexo, empoderamiento, pero ¿qué estoy haciendo de hecho Hacia adentro. y para otras mujeres? Porque mi sueño era ayudar a otras mujeres, pero como feminista, ¿qué estoy haciendo de concreto? Y esto me dolía. Yo me sentía tan inútil
cuanto antes. Entonces, un día yo creía mucho en las pautas, yo creía mucho en el aborto, yo creía mucho en la libertad sexual y obvio, creía en la libertad sexual, creía en el aborto, yo tomaba anticonceptivos, usaba condones y a los 22 años me embaracé. Porque Ouch. por más todos, o sea, todos en el fondo sabemos que no hay ningún contraceptivo que es Al 100% 100%. efectivo. Correcto. Entonces yo me embaracé y mis amigas feministas me dijeron, y yo era muy popular en Brasil en esta época, yo era la feminista más famosa porque yo me iba a los programas de televisión, salía en las calles, yo era de esas locas que salía desnuda en la calle, pero también me metía en las universidades a dar conferencias de alto nivel. Claro, tú lo que Ok. tenías hambre era difundir el Wow. mensaje. Ok. Exacto. Entonces, de repente me quedé embarazada y mis amigas feministas me dijeron, oye, Sara, tú eres la feminista más famosa de Brasil. Hay que hacer un aborto. Tu estilo de vida no tiene nada que ver con criar un niño. Además, esto que está en tu barriga no es un niño, no es una persona, no es un ser humano. Es una bolsita de células, es un coágulo de sangre. No te preocupes, te ayudamos. Entonces, el aborto en Brasil está ilegal. Pero, asimismo, con el tipo de gente de alto nivel que yo caminaba, entonces me ayudaron a hacer un aborto. Y yo Clandestino. seguí, yo puedo decir que fue clandestino porque no fue legal, pero fue Asistido por asistido profesionales. por Fue en un lugar médicas, seguro. siguiendo total, lo mismo lugar donde las celebridades en Brasil lo hacen. Ujú. Ok. Entonces, Es ilegal, pero siguiendo, está normalizado. siguiendo Ujú. exactamente los protocolos de la Organización Mundial para la Salud para abortos seguros. Mismo medicamento, misma cantidad, mismo, o Ok. sea, no fue como en un, no sé, un abatedor de, Claro, Sí. no fue un cuartito oscuro. no. Y entonces me dijeron, no, eso no es una persona, un ser humano, no te preocupes, y esto está súper seguro, no ves en Estados Unidos, en Europa, eso es un procedimiento ¿Y cuál fue tu civilizado. experiencia real de vivir el aborto? Yo digo que las personas que están a favor del aborto, todas, es porque no saben cómo se hace un aborto. Yo creo que las personas piensan que hacer un aborto es como una varita mágica que se hace y se fue el bebito. Nadie te cuenta que el aborto químico, que es hecho a través del misoprostol, son pastillitas que se toma y se introduce en la cavidad vaginal. Y esas pastillitas, llamadas misoprostol, son hechas de una hormona que está presente en la primera fase del parto. El parto es compuesto de 3 fases: el pródromos, la fase latente y la fase del expulsivo. La primera fase es cuando el útero se está expandiendo, se está abriendo, se empiezan las contracciones de parto. Correcto. Entonces, lo que hace el misoprostol es hacer con que la prostaglandina sintética, que es este hormona que tenemos durante el parto, o sea, tomamos una hormona Para para nos provocar provocar un tipo de contracciones parto. de parto. Ok. Lo que hacemos es anticipar un parto. Ok. A destiempo, por supuesto. Entonces, cualquier mujer que vas a hacer un aborto, vas a pasar, como yo pasé, por horas y horas de trabajo, de parto. Y eso nadie me contó. Nadie me ¿Tu contó que mente iba. cambia inmediatamente? ¿Te No, sometes a este proceso o no? no, no. ¿Cuándo cambia tu mentalidad con respecto al aborto? Ah, me chocó mucho el dolor que yo sentí y después, al final, mirar en el fondo del inodoro y no ver una bolsita de células y no ver un coágulo de sangre, pero ver claramente mi hijo. Una bolsa con Wow. un bebé. Claro. Entonces, ¿qué yo iba a hacer? ¿Sacarlo del inodoro y ponerlo de vuelta? No se Imposible. puede. Muchos llaman el aborto de interrupción del embarazo. Yo digo que esto está mal, en términos del lenguaje y comunicación. ¿Qué es una interrupción? Es cuando se para un proceso durante determinado tiempo, pero se puede retomar el proceso. Entonces, Ujú. ¿qué es un interruptor? Apagamos la luz, prendemos Vuelve la a luz. prender. Interrumpimos una película, pause y play. Un embarazo no se interrumpe. No se puede presionar el botón de pause y después, no, es porque ahora no tengo condiciones económicas, estoy estudiando, mi novio es un idiota y cuando estoy un poquito más, con la vida un poco más arreglada, vengo y presiono el botón de play. No se puede retomar el Ujú. proceso de donde lo paramos.
Entonces esto para mí fue muy chocante. El dolor, el miedo de la muerte, porque es un proceso antinatural. La naturaleza tiene 4 pilares: nacer, crecer, reproducir y morir. Entonces, practicar un hecho natural en tu cuerpo es algo muy chocante de la propia perspectiva ¿En fisiológica. qué momento de ese proceso post-aborto es que Sara decide, Ujú. espérate, yo siento que esto no está bien y yo voy a luchar contra esto y encuentra una nueva misión? Lo que se pasó conmigo fue que después de 10 días del procedimiento, yo me desperté en el medio de la noche con una hemorragia muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Secuelas. Terribles. Entonces, esta hemorragia me ocasionó un choque hipervolémico. O sea, yo perdí tanta sangre que yo entré en coma. Entonces, yo tuve que ir al hospital, transfusiones de sangre, desfibrilador, resucitación, Oh, wow. todo Estuviste al eso. borde de la muerte, Sí. literalmente. Y después, y yo recibí 2 noticias. La primera, tuvieron que sacar una de mis trompas de falopio Ay, porque ya estaba podrida, y la otra es que yo había me quedado infértil. Entonces, Wow. yo sufrí de mucha depresión, yo sufrí de síndrome posaborto, yo soñaba, tenía pesadillas. Yo, mientras estaba despierta, yo escuchaba lloro de bebé, así, en todas las partes, todas las partes. Era Qué horrible. trauma. Yo empecé a automutilarme, cortar mis brazos, mis piernas, quería suicidarme. Y de todo eso, y me quedaba borracha y dormía con cualquier imbécil en mi frente. Yo me volví una prostituta de nuevo porque yo tenía tanto miedo de quedarme sola, que cualquier imbécil que se quedaba, yo prefería estar con alguien do que estar sola. ¿Y cómo sales de ese En este momento? proceso, yo me embarazo de nuevo. wow. Mismo con la equipo médica me diciendo que yo había me quedado infértil, Dios me dio una segunda oportunidad. Wow. En este embarazo, yo digo que mientras yo estaba gestando a mi hijo, Dios me estaba gestando uno nuevo. Entonces yo Ay, tuve 9 meses para comprender lo que se estaba pasando. Yo digo que las personas me preguntan, ¿cuándo fue? Yo digo, no, no hubo eso. Eso es cosa de Que película. fue mi pregunta y me Fue dijiste no. fue un un proceso. proceso. Este proceso de se desprender de algo que durante tantos años es la única cosa que tú conoces, las únicas personas, eso es muy doloroso y es muy despacio, es muy tardío muchas veces. Ujú. Pero yo percibí que estas personas no eran mis amigas, que durante 5 años de feminismo hacíamos marchas, conferencias, pero nunca habíamos ido, por ejemplo, a un centro de ayuda a la mujer para tratar de las mujeres vulnerables o algo propiamente con nuestras manos. Caridad. Eso no Caridad. había. ¿Qué te estaba empujando a la Cámara de Diputados de Brasil? ¿Cómo llega Sara a la política? Bien, entonces yo tengo mi hijo, tuve mi hijo, hoy mi hijito Héctor tiene 7 años. Qué Qué lindo. bendición, Sara. Y entonces yo Una decido segunda oportunidad. empezar a estudiar. Entonces yo fui estudiando, decido, vuelvo a la Iglesia Católica porque yo estaba muy contenta, primero por el hecho de no haber muerto, y ¿Muerto? muerto, gracias, No importa. a no haber muerto, y segundo porque Dios me dio la oportunidad. Mi sueño siempre fue Un tener una milagro. familia. Entonces ahora yo tenía mi familia, yo cargaba mi familia en mi barriga. Qué lindo. Entonces, Era tu bebé. yo empiezo a estudiar, formarme. Entonces, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, hice una especialización en Desarrollo de Políticas Públicas, y cuando el presidente Bolsonaro sube en el poder, me invita entonces a ser coordinadora nacional de políticas para maternidad y embarazo de Brasil. Entonces, yo Que era asumo finalmente lo que desde un principio tú Y siempre buscabas quisiste. al unirte al feminismo. exactamente. Entonces yo digo, yo creo que esta es mi mayor lección a todas las mujeres que se consideran feministas. La pregunta es, muy bien, ¿considérate una feminista? Ok, chévere, está muy padre. Pero en esta última semana, ¿cuántas mujeres tú has ayudado? Esa es la pregunta. Entonces, mejor do que ser feminista, o sea, eso es solo una etiqueta. Mujeres en situación de vulnerabilidad no necesitan etiquetas, no necesitan fotos con una remera de Frida Kahlo en su Instagram haciendo una pose así, Claro. no necesitan marchas feministas, necesitan que mujeres
cuiden de otras mujeres. Acciones. Ex- Sara, y Excelente, conforme a eso, excelente. tenemos la noticia de que tú estás aquí en la ciudad porque tienes una conferencia. Cuéntanos sobre eso y cuéntanos si hay cupo donde podemos adquirir nuestras boletas. Porque me imagino que muchas mujeres y hombres al borde que nos están escuchando, que están en shock, escuchando tu Ujú. historia, que al final es un gran milagro, que se ha Sí. tornado en lo que es realmente un gran apoyo a las mujeres vulnerables de tu zona, pero pueden conocer más de ti ahora y ahora verdaderamente entrar, abrir su mente a otras posibilidades. Claro, por la noche vamos a tener una conferencia sobre el feminismo y la ideología de género y cómo proteger a su familia. Entonces, hoy yo digo que la niñez, nosotros como seres humanos sufrimos ataque de todos los lados. Nos enseñan todo lo que está mal. Enseñan que el bueno es el malo es el bueno. Y Valores es invertidos. total, una Eso lo subversión veo muy a grande. Y a diario. veces necesitamos solo de un shock para despertar y comprender que, oh, Ujú. esa es la realidad. Tranquilo, calma, calma, esta es la realidad. Entonces, los dueños de mis hijos soy yo, mi pareja, no es la escuela, no es el Estado. Entonces, ellos pertenecen a mí, yo los enseño. Entonces, hoy vamos a tener una conferencia sobre eso, cómo proteger a la familia de todo eso, porque se viene por las películas, por Netflix, por Sí, Disney, por estamos todos los bombardeados. lados, Estamos por todos los bombardeados. lados. Y va a ser en la iglesia en la parroquia de la Divina Providencia. Yo no tengo de cabeza toda la ubicación, Ok, pero ahí va a ser en la Google, Pero en tu parroquia Instagram. Divina sí, Providencia. ¿A qué hora esta tarde? a las 7 de la noche. 7 de la Bueno, si noche. está abierto al público. ¿Es abierta al Abierto. público? Bueno, mi gente, en la parroquia Divina Providencia, Sara, vamos a tratar de buscar la información Ujú. y ponerlo en un story Muchas gracias. con tu foto o con nuestra foto. Sara Hoff, ¿cómo podemos seguirte en las redes sociales? Sí, así está, sarahuff.es de español, porque yo tengo un Instagram en portugués y otro en español. Entonces, Wow. Sara sin H, Huff, Huff.es de español. Ahí estoy en Instagram, TikTok, Twitter y todo. Sara, gracias por ser vocera provida que tanto necesitamos, por trabajar también con mi iglesia, en el caso que compartimos una misma creencia. Gracias por tu testimonio. Esta es tu casa para siempre. Muchísimas gracias, de Muchas verdad. bendiciones. Sí, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa brevemente porque volvemos con nuestra terapeuta Aini Batista en breve.